Las campañas de rumorología, que le llaman, se han acentuado en el país. Al parecer, la derecha ha contratado a un especialista en reventar campañas en Latinoamérica, campañas de la izquierda, un tal señor Rendón, que es especialista en esparcir rumores y en deshacer campañas exitosas. De hecho, el rumor más tonto que le han traído estas personas es el de que Andrés Manuel López Obrador ha recibido apoyo del gobierno ruso de Putin. A ver, el primer problema que se tiene es cuál sería el motivo por el cual los rusos quieren influir en las elecciones mexicanas. ¿Qué tanto comercio tiene México con Rusia? Está muy lejos, así como para mandarles maíz o frijol o chile. Los rusos no sé si coman chile, creo que no les gusta enchilarse. Ellos más bien comen papas. Los rusos son muy dados a comer papas. ¿Y qué más comen los rusos? Una cosa ahí batida, pero no, chile no creo que con frijoles sí. Lo que se hizo internacionalmente famoso es el maíz, pero pues ellos mismos producen maíz allí en su tierra. Petróleo, ellos tienen petróleo. ¿Cuál sería el motivo por el cual los rusos tendrían que tener injerencia en México? Supuestamente apuestan en este rumor a que los mexicanos, muchos de ellos, todavía no saben que Rusia ya no es comunista. Entonces el símil es, ruso es comunista, es decir, ya no es la Unión Soviética desde 1989. Y entonces, al momento en el que dicen, híjole, ahí vienen los rusos, había una película en los años 60 que se llamaba así, ahí vienen los rusos, en los cuales los tripulantes de un submarino ruso, se les descompone el submarino cerca de una isla estadounidense, llegan a tierra los marinos rusos y los habitantes estadounidenses de la isla piensan que los están invadiendo. Como los rusos no hablan inglés y los gringos no hablan ruso, es una confusión tremenda. Y entonces los rusos dicen, yo no me iría a Estados Unidos, pero por nada del mundo. Y entonces, en este caso, supuestamente, también había en los años 70 y los 80, 60, la leyenda, y bueno, algunas personas sí lo tuvieron de esa manera, lo que llaman el oro soviético. Había gente que efectivamente recibía apoyo de la Unión Soviética para establecer lo que eran las filiales del Comintern. El Comintern es la internacional comunista en diversos países del mundo, y entonces recibían dinero del Comintern para divulgar las ideas comunistas. Había incluso aquí algunos que sean de la generación de nosotros, una editorial que publicaba libros soviéticos, Editorial Progreso, que publicaba las obras de Lenin, publicaba Lunacharsky, publicaba Carlos Marx y qué sé yo. En la calle de Valderas había incluso una librería, un módulo de librería que se especializaba en vender esos libros muy baratos, por cierto. Y entonces tenían pasta dura y estaban de fácil lectura. Pero bueno, y se pasaban por allí algunos momentos cine soviético en algunos cineclubes. Pero eso ya no existe. ¿Por qué? Porque ya desapareció la Unión Soviética. Y entonces, este rumor de que Andrés Manuel recibe dinero y recibe apoyo de los rusos, pues es lo más descabellado. Entonces, en las redes sociales se ha viralizado, o sea, se ha hecho muy divulgado una imitación de un tráiler o un corto de película donde aparece como los años 60. Cuidado, ahí vienen,
vienen los rusos, ¡ah! Y una mujer que grita, y luego Lozano, que fue el que más divulgó esta cuestión, dice, vienen a hacer ataques cibernéticos masivos, y entonces aparece como si fuera la gran invasión de los soviéticos a México. Yo me acuerdo que cuando éramos niños se argumentaba que había comunistas debajo de la cama y que se comían a los niños. Bueno, eso pues ya son cosas que son del pasado, y ahora pues ni siquiera existe también aquella propaganda de la amenaza de las bombas atómicas y cosas por el estilo. Nada más descabellado. También lo que, bueno, sí, también de lo que pasó en Canoa, de que ahí vienen los comunistas y nos van a comer vivos, y entonces pues mataron a unos estudiantes alpinistas que ni siquiera tenían que ver nada, y a lo mejor ni siquiera sabían que era el comunismo. Bueno, total, este tipo de cosas son especializados de los rumorólogos. Lo más importante del rumor es aprovechar la ignorancia de la gente. Mientras la gente no sepa de lo que se trata, va a creer todo lo que les digan. Ahí vienen los comunistas, como si el ser comunista fuera, ahí viene el demonio. Los comunistas son antirreligiosos, por lo tanto están con el diablo. Y entonces este tipo de rumores pegan en algunos lugares. Bien, y lo más que hizo Andrés Manuel fue precisamente burlarse de todo esto, y en todos los ámbitos de Morena se han logrado burlar de esto, y todo parece indicar que este rumor del oro ruso, que no soviético, pues ¿cómo se llama? Funcionó más bien burlescamente, y Andrés Manuel mismo se llama a sí mismo Andrés Manuelovich, y entonces aparece ahí en la playa de Veracruz diciendo, estoy esperando el oro ruso, y él sí dice, porque tengo un loro en mi casa, y entonces ya lo agarra de botana. Esto todo parece indicar y luego siguen insistiendo. Por ahí un personaje de Relaciones Internacionales dice, sí, Miguel Ángel Gurría dice, sí están apoyando a Andrés Manuel, pero él no lo sabe. Pues dices, bueno, ¿cómo es posible? Pues precisamente ese es el rollo de los rumores. Una de las denuncias más interesantes también es cómo hay algunos personajes que son los famosos candidatos independientes, y entonces estos personajes independientes como el Bronco, como la señora Zavala y varios personajes así, de buenas a primeras, una semana tenían, hagan de cuenta, 300,000 firmas, que necesitan 900,000 firmas para tener la candidatura independiente. De una semana a la otra ya tienen todas, y entonces resulta que todo parece indicar que compraron un padrón de firmas ya establecidas, y de buenas a primeras ya tienen el asunto ya solucionado. Por supuesto que no es cierto que puedan juntar tanto. Me acuerdo cuando en Morena se intentó juntar alguna cantidad de firmas y no se logra. No es tan sencillo. O sea, a ustedes les ha tocado andar casa por casa, a la mayoría de ustedes han hecho chamba de hormiga, y entonces para juntar 5 firmas, la verdad es un relajo, no es tan sencillo. Primero, no te abren la puerta. Segundo, ¿cómo se llama? No están tan bien. Y luego después de echarles el rollo a la gente y que te digan, no, si le presto mi credencial, quién sabe qué me van a hacer. A lo mejor me meten a la cárcel, a lo mejor el PRI me manda a matar, porque además ese tipo de miedos tienen su fundamento en lo que es la guerra sucia de los años 70 y 70, que de hecho hoy vivimos, si se percatan, vivimos más peor que en la guerra
guerra sucia. En la guerra sucia se iba contra los líderes de los movimientos sociales, ahora se va contra cualquiera. Ahora es cuestión de que tengas la suerte de que te agarren en la calle algún delincuente o que asalten el camión, el camión de donde tú vas viajando, que te asesinen y te quemen el camión. Y esto no es cuestión de ser de izquierda o de derecha, es cuestión de que te toque. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con los independientes, que ahora resulta que sí ya van a ser candidatos. Parece que todo, sobre todo Peter, ¿cómo se llama? El Bronco y Márgara Zavala, que se andan defendiendo y que dicen que ya tienen todas sus firmas. Ríos Peter, sí. Ríos Peter, bueno, hay otra cuestión más interesante y más puntual. La ley de seguridad interior que fue promulgada por Peña Nieto precisamente para contrarrestar todo el enojo social. Fíjense bien, en la semana de manera velada Peña Nieto se metió en la campaña electoral. Dice: ojalá que el enojo social no se transforme posteriormente en angustia. Es decir, espera que la gente siga votando por el PRI para que las cosas sigan igual, porque si votan por la izquierda nos va a llevar el diablo. Entonces se va a convertir en angustia más que en enojo. ¿Qué es peor, el enojo o la angustia? Yo no sé, la verdad es que quién sabe. Y además, ¿cómo sabe que va a haber angustia? ¿Por qué no a lo mejor va a haber felicidad? Es decir, el problema es generar incertidumbre y generar duda entre la población. Es a lo que le están apuntando los rumorólogos de que obedecen a Rendón. Entonces, pero dado que el enojo social pues se debe a la gran cantidad de crímenes y de impunidad y de corrupción que hay del PAN, de los gobiernos del PAN y de los gobiernos del PRI. Pero entonces ya hay varias impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue la ley por anticonstitucional. Es decir, no puede ser una ley que impugne o que vaya contra las garantías individuales ni contra los derechos humanos, como es la Ley de Seguridad Interior, que autoriza de facto o de hecho a la dictadura militar y a la impunidad y la opacidad del ejército en todas las acciones en contra de la población civil. Aguas, esto es autorizar como era James Bond, con licencia para matar a los soldados y que no tengan que dar ninguna respuesta a nada, y que incluso puedan deshacer cualquier organización o cualquier ¿cómo se llama? Manifestación pública como esta, que de buenas a primeras lleguen los soldados y nos dicen: ya no pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque son órdenes de quién. A usted no le importa, ya no pueden estar aquí. ¿Así? Son órdenes de arriba. Ah, caray, ¿quién ordenó, güey? O sea, pues la verdad, eso de órdenes de arriba, sí, ¿de arriba de dónde o de qué? Entonces siempre son ese tipo de situaciones. Bueno, en el mundo las cosas no andan muy diferente. El señor Donald Trump también sigue presionando a nuestros compatriotas para que en un momento dado los deporten. Incluso maneja como moneda de cambio a los Dreamers, que son estos jóvenes mexicanos o latinoamericanos nacidos en Estados Unidos, pero que son hijos de mexicanos, para que se les quiten sus derechos como ciudadanos estadounidenses. O también implementar la construcción del muro. El único problema que se tiene es que desde la campaña de Trump el gobierno mexicano se portó de la manera más entreguista y más indigna que haya tenido un gobierno mexicano. Lo invitaron a Trump
cuando todavía no era presidente, para que dialogue con ellos. ¿Por qué no invitaron también a Hillary Clinton? Es decir, no se debe en términos de diplomacia ni en términos de equidad de naciones invitar a un candidato que todavía no está investido con la presidencia. Y entonces pues para Trump fue quieren ponérseme de perrito, pues cómo no, ahí voy. Y entonces pues vino y nos ninguneó a Peña Nieto, ninguneó al secretario de Relaciones Exteriores y se aprovechó de esa situación precisamente para tener doblegado al gobierno mexicano. Ahora ya no hayan cómo decir, pues no vamos a pagar el muro. Pues él insiste en que se va a pagar el muro, pero insiste en que incluso va a ser de este lado de la frontera, no de aquel. Pero bueno, ahora los estadounidenses ya lo están presionando a él mucho, incluso por sus actitudes machistas. Las mujeres han hecho unas grandes manifestaciones ayer precisamente en contra de sus políticas machistas y de las políticas de machismo de la gente que está en el poder en diferentes ámbitos de la estructura política estadounidense. Una de las imágenes que más le dolió a mucha gente de la izquierda mexicana es ver a Anaya, el señor panista, ponerse la chamarra amarilla del PRD. Hace 12 años, Felipe Calderón era nuestro gran adversario y ¿cómo se llama? El usurpador del poder contra el PRD. 12 años después, el PRD, ninguneado y desdibujado ideológicamente, entrega toda la estructura del partido al panista, llamado a su vez mínimamente como Ricky Rincón, y entonces su discurso es: coincidimos en lo mismo. Pues no, yo creo que no estoy coincidiendo, ni ustedes tampoco, ni los perredistas más originales coinciden con el PAN. Es decir, el PAN es en la derecha, ultraderecha, los sinarquistas, los que quieren que la desigualdad social sea lo que se imponga en el país, los que quieren que se privatice toda la industria y todas las empresas nacionales, los que quieren privatizar el agua, los que han privatizado el petróleo, los que han privatizado las playas, los que han privatizado los ferrocarriles. Y eso es el PRD. Bueno, eso no fue el PRD. Ahora, investido de amarillo, Anaya se transforma en perredista y deja de ser panista. Para muchos panistas dicen: bueno, yo no soy de izquierda, yo no soy perredista, ¿por qué demonios tengo que tener un líder que no se identifica conmigo? Y viceversa, los perredistas dicen: yo no soy panista, ¿cómo demonios voy a tener un líder panista? Ya ahora el peor caso es en un estado de la República, ahorita no me acuerdo cuál, pero es en el norte del país, en el que el peor absurdo es que el PAN se junta con el PRI para unas elecciones, y entonces dice uno: bueno, pues ¿de qué se trata? ¿De a qué están jugando? Cuando uno se inscribe a un partido político es porque coinciden ideas y en ideales con ese instituto político. Cuando alguien reniega de eso o se adapta en una alianza desnaturalizada, es como si un católico se casa con un musulmán, por decir. Bueno, pues tendrán que coincidir en algo, aunque para los musulmanes los católicos son infieles y para los católicos los musulmanes son infieles. Igual para los de supuesta izquierda, los de la derecha pues no comulgan con las ideas de unos y otros. Ahora resulta que lo importante es nada más subir al poder y repartirse a ver si hay algún puesto. No importa si son del PRI, si son del PAN, si son del Partido Verde, o si son del Partido Panal, o si son del partido el niño que canta las naranjas, que vende naranjas, Encuentro Social, y así por el estilo. En lo que toca
a la cuestión religiosa, es muy interesante cómo durante todo el periodo de Pinochet en Chile hubo una gran cantidad de violación de niños, de abuso sexual por parte de los jerarcas de la iglesia en Chile. Y contrario a lo que sucede en México, llega el Papa Francisco a Chile y ¿qué pasa? Que es repudiado, le fue realmente mal. ¿Por qué? Porque la gente está enojada. Y no es que el enojo se transforme en angustia, se convierte en más enojo y en encabronamiento. Y entonces, ¿por qué? Porque la justicia chilena no ha hecho lo consecuente y porque el mismo Papa también dice que el ocultamiento de la pederastia por parte de la curia chilena es una calumnia. Y bueno, en México también sucedió lo mismo con Rivera, que protegía a pederastas, pero tampoco se ha hecho nada. Esta es una deuda que tiene tanto el gobierno como la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque como nos dijo Patricia Galeano una vez que estuvo aquí, en México hay una impunidad, hay una de facto, es un fuero de facto de la Iglesia. ¿Por qué? Porque casi no hay ningún jerarca eclesiástico o un ministro de la Iglesia Católica en la cárcel por sus delitos de índole sexual. Entonces, lo cual quiere decir que hay un apoyo de facto a la impunidad. Esto, bueno, son a grandes rasgos algunas de las cosas que están pasando, pero lo más interesante es que Andrés Manuel López Obrador nos aconseja que cuando nos impugnen, por ejemplo, con esto del oro ruso, que cuando traten de meter la cizaña con estas mujeres actrices que lloran ante la tele, no, por favor, no voten por Andrés Manuel, por sus hijos y por sus nietos, les va a ir muy mal porque va a ser Venezuela y no sé qué. Cuando suceda eso, pues no tomarlos en cuenta, no dejar caernos en la provocación y burlarnos más bien acerca del sarcasmo del asunto. Por ahí va un poquito la cuestión. Muchas gracias por su atención. Buenos días,